Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a comenzar en esta noche el capítulo 4, desde el versículo 12 al 19 de Pedro. Hemos compartido anteriormente este libro hermoso de Pedro, en que Pedro de muchas formas nos ha hablado acerca de los padecimientos que como cristianos debemos de sobrellevar, pero asimismo del gozo que encontramos en compartir los padecimientos que también padeció nuestro Señor Jesucristo. Vamos primeramente a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Padre, queremos agradecerte, Señor, porque tú has sido fiel. Has sido bueno, Señor, en todo momento en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de todas circunstancias hemos podido sentir tu mano, Señor, que nos ha acompañado. Hemos podido escuchar tu voz, Señor, mediante tu palabra preciosa, la cual nos dice, Señor, claramente que tú nos acompañas y de que hay un propósito en cada momento de nuestra vida, Señor, inclusive en los momentos en que somos probados, Padre Santo, inclusive en los momentos en que sufrimos, Padre Santo. Te agradecemos, te bendecimos y bendecimos a cada uno de los hermanos que se encuentran en sus hogares. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer entonces el capítulo 4 del versículo 12 al 19. Esta parte bíblica dice participación en el padecimiento de Cristo. Dice así: hermanos, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuenta una noticia que en 1999 una joven de tan solo 17 años de edad tuvo que padecer por causa del nombre de Cristo, y fue en un colegio en Estados Unidos. Un joven llegó y le apuntó hacia ella con un arma y le preguntó: ¿crees en Dios? A lo que ella respondió: tú sabes que yo creo en Dios. Hubo una segunda pregunta y que fue: ¿por qué? Desgraciadamente no tuvo ni tiempo la joven en responder cuando el joven le disparó. Esa noticia sonó en muchos medios en todo el mundo. Esa noticia nos habla de los padecimientos que muchos han padecido por el nombre de Cristo Jesús. Es una escena dolorosa. Sin embargo, nosotros nos podríamos poner a reflexionar que es algo que no sucedió en la Edad Media, que no sucedió tampoco en un país en los cuales el cristianismo padece persecución. Es algo que sucedió en este lado del mundo, y por lo cual nos damos cuenta que también el nombre de Cristo Jesús
está padeciendo mucha persecución en este lado del mundo y que las cosas van a ir de mal en peor, desgraciadamente. Cuando el apóstol Pedro le escribió a la gente de estas iglesias en el primer siglo, ya ellos tenían algún conocimiento, ya estaban familiarizados realmente con el padecimiento de la persecución. Sin embargo, Pedro en este momento les está diciendo de que iba a venir algo sobre ellos aún peor. Iba a venir una prueba de fuego. Se sabe que allá había y estaba comenzando una persecución por parte del emperador Nerón, de los cristianos de la iglesia del primer siglo, ya que a ellos recaía no solamente el prejuicio por ser cristianos, sino que también les estaba cayendo ahí la justicia del gobierno romano, mostrándolos a ellos como delincuentes, como traidores al imperio y como herejes. Pedro aquí nos está hablando de que también como cristianos debemos de soportar las pruebas con una actitud correcta. Las pruebas son parte de la vida del cristiano. En Filipenses 2:29 la palabra de Dios nos dice: Dios les ha dado a conocer a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Las pruebas son inevitables, vienen en cualquier momento. Hay que estar siempre preparados para la ocasión. De hecho, toda aquella oposición que podamos encontrar, todo aquel padecimiento por la causa del nombre de Cristo Jesús, no es ajena al cristiano, pero tampoco debe de ser ni es comparable con la gloria venidera que vamos a encontrar posteriormente al sufrimiento, posteriormente a todo lo que podamos nosotros padecer en una prueba. La palabra de Dios dice en Romanos 8:18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El cristiano no se goza en la persecución, ni en la prueba, ni en el sufrimiento, pero sí se goza de la fidelidad del Señor. Y también es bueno que se goce de la fidelidad que nosotros podamos guardar hacia el Señor en medio de todas las situaciones. Pedro menciona: alégrense 2 veces en este versículo. Dice en esta versión: gozaos, ¿verdad? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. 2 veces en este versículo nos habla de que nosotros podemos comprender que en medio del sufrimiento, en medio del padecimiento, podamos tener una actitud de gozo que el mundo no puede comprender esa actitud, porque el mundo nunca ha experimentado ni puede experimentar la gracia que Dios nos ha dado para poder sobrellevar los padecimientos en medio del sufrimiento. En Hechos 5:41 se nos explica de cómo los discípulos del Señor se sentían gozosos después de pasar una prueba. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Jesucristo.
la persecución y el sufrimiento por causa del nombre de Cristo Jesús es algo que siempre ha ocurrido. En el Antiguo Testamento también se padecía por la obediencia de Dios. Y podemos encontrarlo en numerosos pasajes, en el caso sobre todo de profetas como Jeremías, cuando la obediencia de Jeremías hacia Dios se manifestaba ante el pueblo, él padecía sufrimiento por causa de obedecer a Dios. Igualmente, podemos encontrar la historia de los amigos de Daniel, que estando en cautiverio, por causa a la obediencia de Dios, tuvieron que padecer el ser echados en el fuego, y por la gracia de Dios ser rescatados sin tener, sin padecer prácticamente ningún problema físicamente, y eso sirvió para que la gloria de Dios se manifieste en ese pueblo en donde ellos estaban siendo acusados. ¿Por qué hemos de alegrarnos en medio de las pruebas y el sufrimiento? Porque el sufrimiento nos prepara para la venida de Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió también en Romanos 8, 17 y 17, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que comprender entonces y enfrentarnos con el hecho de que no hay atajos para vivir una vida cristiana. De hecho, recordemos que en medio de la prueba, Dios nos está purificando y nos está refinando como la plata, ¿verdad? No hay una manera fácil de vivir nuestra vida cristiana en este mundo. Alguien dijo por ahí: la vida cristiana es un banquete, porque a eso nos ha invitado Él a la mesa de la salvación, pero esa vida no es una excursión. Hemos de sufrir por Él y con Él, y cuando estemos ante su presencia algún día, sabremos el motivo de cada prueba por lo que hayamos tenido que pasar. En Hebreos 11:26, refiriéndose a Moisés, el escritor escribe: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y sabemos que ese galardón no era de inmediato, sino que ese galardón es el que el Señor nos tiene cuando Él venga. Un segundo punto: las pruebas deben ser para nuestro testimonio, no por causa del pecado. En el versículo 18 dice, y en el versículo 15, dice de esta manera: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro reconoce que no todo sufrimiento que los cristianos experimentamos es por el nombre de Cristo Jesús. Muchas veces y en muchas ocasiones se puede llegar a sufrir por causas de un pecado, mas este sufrir no exalta a Dios. Pedro exhorta a que nosotros podamos establecer una diferencia entre el sufrir a causa del nombre del Señor Jesucristo y el sufrir por causa de un pecado, a causa de una negligencia o a causa de alguna otra circunstancia que no es necesariamente por el nombre del Señor Jesucristo.
Es por esto que el testimonio cristiano debe de reflejarse también en los actos de nuestra vida diaria, ¿verdad? Ya sea en nuestro hogar primeramente, nuestro testimonio en el lugar en que trabajamos, si pertenecemos o no a alguna organización, alguna universidad, si estamos estudiando en el colegio, la escuela, etcétera. Nuestro diario vivir debe reflejar precisamente de que nosotros como cristianos estamos atentos a padecer por Cristo. Muchas veces también podemos padecer como cristianos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, pero también podemos padecer a causa de alguna actitud que nosotros estemos haciendo y que puede ser algo errada, ¿verdad? Y que provoque en otros animadversión hacia nosotros. Y eso no necesariamente tiene que ser por ser cristianos. Por eso nosotros necesitamos que el Señor nos dé un discernimiento. Podemos saber nosotros que muchas personas están esperando por nuestro testimonio en ese lugar. Nosotros tenemos que pedirle al Señor la capacidad y la gracia de poder ser testimonio en cualquier lugar en que nosotros podamos estar y afectar a otros. Dice en la segunda carta a los Tesalonicenses 3, del 11 al 12, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Es interesante que aquí el apóstol Pablo también está tocando el tema de una forma de pecado, ¿verdad? Que es el estarse metiendo y entrometiéndose en lo ajeno. Pedro hace como un tipo de abanico, desde lo que nosotros podríamos considerar como lo máximo, ¿verdad? De lo malvado, ¿verdad? Que es ser un criminal, ser un homicida, hasta lo que muchos podrían dejar de lado como cualquier cosa, ¿verdad? El entrometerse, el chismear, el murmurar, también son pecados, ¿verdad? Por supuesto que no pueden comparar los unos de los otros. Sin embargo, el Señor no nos está mandando a padecer por ninguno de esos hechos, ¿verdad? El Señor nos está mandando a padecer por su testimonio, por la palabra, por el nombre de Jesucristo. Entonces, debe ser claro en nosotros que tenemos que poder diferenciar entre los pecados que son por el nombre del Señor Jesucristo y los padecimientos que son por nuestros propios pecados. Continuando dice: más si alguno padece como cristiano, su sufrimiento califica para la bendición del Espíritu Santo. Esto nos debe formar en nosotros, nos debe animar a nosotros para que no nos sintamos avergonzados por padecer. No nos debemos de sentir deshonrados si otros quieren tratarnos mal delante de otras personas por el hecho de ser cristianos y por querer hacer que otros nos vean como diferentes. Más bien debemos de sentirnos orgullosos en ese momento, porque estamos dando testimonio con nuestro actuar de que el Señor Jesucristo mora en nosotros y que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, está actuando un proceso en nuestras vidas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos da una bendición de consuelo sobrenatural que glorifica a Dios por el momento en que estamos pasando. Glorificar a Dios por este tipo de sufrimiento no solo produce gozo en nosotros, sino que también hay una recompensa celestial y una bendición de Dios. Además,
el encontrarnos bajo una prueba, bajo un sufrimiento por causa del nombre de Dios, purifica nuestra vida y purifica también la vida de la iglesia. ¿Por qué? Purifica también la vida de la iglesia, porque mediante la bendición del Señor, el habitar del Espíritu Santo con gozo en nuestra vida, igualmente va a repercutir en un saneamiento, en un involucramiento de santidad de los demás miembros de la iglesia, y nos vamos a gozar juntos por ese sufrir en el que el Señor nos ha permitido estar. El pensamiento de Pedro, vuelve también a las imágenes de Malaquías 3:1-3. Recordemos que en este último capítulo de Malaquías, él está hablando de que él va a enviar a su mensajero, el cual va a purificar el templo del Señor, el cual va a afinar la plata, ¿verdad? Que somos nosotros. Él nos va a afinar para su gloria, ¿verdad? En esa comparación que hace ahí el profeta Malaquías. También desde el versículo 15 en adelante, Pedro argumenta ahí, ¿verdad? Hace un cambio de exhortación hacia algo práctico en nuestras vidas y nos habla de 5 puntos. Pedro nos dice que hay cosas que debemos de hacer cuando nos encontremos en padecimientos y sufrimientos por causa de la palabra del Señor. Dice, primero, no padecer como malhechores, ya eso lo acabamos de tocar. También dice, no avergonzarnos de padecer como cristianos. Muchas veces, tal vez en los años de nuestra juventud, vamos a vernos confrontados, sobre todo con diferentes ambientes en que los jóvenes padecen algún tipo de afrenta por su fe en Cristo Jesús. Si este es nuestro caso, debemos darnos cuenta que el Señor se glorifica en ese momento en nuestras vidas, que el Señor nos redime si en un momento u otro caemos. Si nosotros acudimos a Él, Él va a volver todo aquello que hayamos vivido para su gloria en victoria. Y que también el padecer por Cristo delante de otros es más bien para nuestro gozo y nuestro crecimiento. Glorificar a Dios al padecer como cristiano, encomendar también el alma al fiel Creador. Y veremos en los últimos versículos que también Él nos manda a que hagamos el bien. Las pruebas nos llevan a depositar toda nuestra vida en manos de Dios. En el versículo 17 dice lo siguiente: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es muy interesante a la hora de poder estudiar al apóstol Pedro y recordar al Pedro de Mateo 16, que reconvino con Jesús en el momento en que el Señor le está hablando acerca de el sufrimiento que debía de padecer. Pedro le dijo, Jesús, al Señor le dijo, no te acontezca tal, ¿verdad? Y el Señor se voltea y lo primero que le dijo fue, apártate de mí, Satanás. Y parafraseando un poco el versículo, le dio a entender a Pedro de que estaba poniendo su mirada en la carne, en las obras de la carne y el mundo, y no estaba poniendo su mirada en las cosas espirituales. Este Pedro es tan diferente a este otro Pedro. El Señor fue obrando en la vida de Pedro
hasta el punto que él, Pedro, inclusive nos está diciendo a nosotros de que el padecimiento y el sufrimiento por la causa de Cristo Jesús es necesario en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué significa esto? El escritor John MacArthur lo describe de esta manera, dice: el tiempo o el kairos en este contexto designa un momento decisivo y crucial para que el juicio comience. La palabra juicio es crimá y se refiere a un proceso judicial que toma una decisión sobre el pecado de alguien. El término identifica una cuestión de sentencia judicial. Podemos encontrar este mismo término en 1 Corintios 6:7 y se usa específicamente para un juicio divino. El juicio divino sobre los creyentes es la decisión que Dios toma sobre los pecados de ellos, o sea, sobre nuestros pecados, lo que incluye disciplinar y limpiarnos. Esto vamos a leer posteriormente también en el capítulo 5 de esta misma carta de Pedro, a la casa de Dios, pero no conlleva esto la condenación eterna. Ahora en Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8. Y también en 1 Corintios 11:32, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Podríamos compararnos muchas veces con el Pedro de cuando comenzó el ministerio del Señor Jesucristo, o podríamos compararnos con el Pedro posterior a este Pedro que experimentó padecimientos, sufrió por la causa de Cristo Jesús, pero el Señor lo fue afinando como la plata fina hasta llegar a ser el apóstol que escribe esta carta a estas iglesias y que nos invita a sentirnos gozosos en medio de la prueba, en medio de la aflicción, siempre y cuando ésta tenga el propósito de glorificar el nombre del Señor Jesucristo. También Pedro plantea una pregunta comparativa. Dice acá: sí, y sí, primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Por un lado tenemos los justos que han sido redimidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado están los incrédulos. Y entonces Pedro se plantea esa pregunta: si primero el juicio comienza por los creyentes, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La respuesta es muy clara. El juicio concluye con una condenación final que Cristo hará de los impíos en el gran trono blanco, de acuerdo a Apocalipsis 20. Aunque Dios disciplina ahora a su propio pueblo, el juicio futuro para los perdidos será devastador, de acuerdo a lo que aquí se está dando a entender. Muy bien. Pedro después anima a hacer el bien continuamente y a encomendar todo a nuestro Señor. Dice acá, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La palabra encomendar viene del griego paratitemi, que es una palabra técnica en el sentido de que se deja un depósito, podría ser de dinero, a una entidad o a un amigo, el cual se le confía y el cual hará la devolución íntegra de dicha suma
o de dicho bien. Dicha confianza se consideró como una de las cosas más sagradas de la vida. Recordemos que antes, en tiempos antiguos, la palabra que se daba era vista, perdón, como una palabra válida, inclusive ante la ley. Entonces, el amigo estaba obligado con todo el honor a regresar el bien intacto. Es la misma palabra precisamente que Jesús usó cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto en Lucas 23:46. Así que cuando los cristianos encomiendan sus almas al Creador, dejan sus almas en un lugar seguro. Dios es nuestro fiel Creador y nos podemos dar por satisfechos sabiendo de que Él tiene todo bajo su control, porque somos hechura suya, somos su especial tesoro, como ya una vez Pedro lo enfatizó. Para finalizar, como creyentes, aunque en muchas ocasiones sufrimos injustamente también, debemos de recordar que en Dios tenemos a un fiel testigo, tenemos a nuestro fiel Señor, tenemos a aquel que tiene el control de todas las situaciones y que podemos gozarnos en Él por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que es un sentimiento, es una convicción totalmente inaceptable para aquellos que no tienen la esperanza de la recompensa eterna en Cristo Jesús, por los cuales también debemos de orar y debemos de llevar nuestro testimonio, el testimonio de Cristo Jesús, para ser más preciso. Y por último vamos a recordar la palabra en Mateo 5, 10 al 12, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, es un gozo poder compartir con ustedes esta porción bíblica, y es nuestra oración también por cada uno de ustedes y por cada uno de aquellos hermanos y hermanas que están padeciendo en estos momentos alguna situación que los haga sufrir, algún padecimiento por la causa de Cristo, por alguna enfermedad o alguna situación X. Debemos de orar los unos por los otros y confiar todas nuestras situaciones en las manos benditas y poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.